Antes de empezar el tema de esta mañana, quiero dar 3 anuncios. El primero es que yo he cambiado el tema. En el boletín está un texto bíblico, un título, pero yo lo cambié por algún motivo de que he tenido algunos problemitas con las citas del Espíritu de Profecía hoy. Entonces, para hacerlo bien, sin brincar ninguna cita, he decidido dejar este tema para más adelante. Y el segundo anuncio que quiero dar a ustedes es que el próximo sábado, después del sermón, vamos a tener una junta con el pleno de la iglesia para elegir a 7 representantes de la iglesia para nombrar la nueva junta directiva. Ya estamos en el mes de octubre, entonces siempre en el mes de octubre acá nosotros empezamos con los nombramientos para que más tardar al fin del mes de noviembre tengamos los nombres para la nueva junta directiva. Entonces quiero pedir encarecidamente que todos los miembros bautizados o por profesión de fe que puedan venir el próximo sábado y que se queden unos minutitos porque vamos a elegir la comitiva que va a elegir la nueva junta directiva. Es muy importante que usted esté aquí presente porque esta comitiva es la que va a elegir a los que van a representar los intereses de esta iglesia. Entonces, ya desde ahora ponga en oración a los nombres que usted va a poner en el papel para que así el Señor pueda guiar la comitiva y de paso guiar los líderes para el año entrante. Y el tercero no es un anuncio, sino es más que nada un agradecimiento que yo quiero hacer a la iglesia. Quiero agradecer a ustedes por la demostración de aprecio, de cariño que ustedes han tenido a su servidor y a sus familiares, a mi esposa y a mis hijas, cuando hace un par de semanas atrás hubo la junta acá con el pleno para tratar de un tema delicado que estaba pasando con su servidor y vino una comitiva del ministerio, ellos vinieron y primeramente agradezco a Dios y después a cada uno de ustedes porque ya todo el problema se ha solucionado, gracias a Dios todo está como como Dios, ¿no? que quiere y gracias a Dios más que nunca estamos en armonía con el ministerio. Solo quiero dejar en claro que si no fuera por ustedes, ustedes la verdad mostraron, yo la verdad hasta me quedo un poco emocionado, ¿no? Cuando tengo que hablar. Ustedes mostraron algo que yo no había experimentado antes, ¿no? Con gente que no es de mi familia de sangre, ¿no? Lo que ustedes hicieron por mí de verdad no tiene precio. No tengo palabras para agradecerles. Lo único que quiero decirles es que en retribución a lo que ustedes hicieron por mí, yo estoy aquí para ustedes, para lo que ustedes necesiten, para lo que yo les pueda servir, cuenten conmigo, estoy aquí para ustedes, ¿ok? Y una vez más, les agradezco porque sí, ustedes me han mostrado que yo tengo una familia espiritual acá y que tengo personas que cubren a mis espaldas. Les agradezco mucho por esta fidelidad, por este cariño, por este aprecio que ustedes han mostrado a mí. Entonces, hermanos, de verdad que me faltan palabras, ¿no? Lo único que puedo decir es gracias y gracias por lo que ustedes hicieron. Bueno, ahora, sin más delongas, vamos a entrar a lo que es el tema de esta mañana y el tema se va a tratar. Vamos a continuar estudiando el libro de Daniel. La semana pasada estudiamos Daniel capítulo 3, que es básicamente preparación para la crisis final. Y en Daniel 3 nosotros encontramos lo que va a suceder en los últimos días y cuál es la preparación que el pueblo de Dios tiene que tener para esta crisis que vendrá. Pero para poder prepararnos para la crisis que vendrá,
Lo que nosotros necesitamos hacer es conocer el tiempo en que nosotros estamos viviendo. Debemos conocer el tiempo profético que estamos viviendo. Y aparte de conocer el tiempo profético, nosotros necesitamos saber cómo presentar las profecías. La sierva del Señor nos menciona que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis ellos están conectados. Podemos utilizar la ilustración que el libro de Daniel es la llave y el libro de Apocalipsis es el candado. O si tú quieres al revés, que el libro de Daniel es el candado y el libro de Apocalipsis es la llave. El libro de Daniel nos presenta muchos puntos proféticos, pero el libro de Apocalipsis él va a complementar los eventos proféticos que nosotros encontramos en Daniel. ¿Cuál debería ser la profecía de Daniel que más deberíamos estudiar y conocer? Daniel 8:14, muy bien. ¿Y qué nosotros encontramos en Daniel 8:14? A ver, de memoria, sin abrir la Biblia. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Y luego el santuario será purificado, ¿verdad? Entonces aquí nosotros encontramos la purificación del santuario. Pero las 2300 tardes y mañanas están divididas en ¿cuántas partes? ¿En cuántas partes está dividida esta profecía? En 2 partes. La primera parte, ¿para quién es? Para los judíos. ¿Cómo nosotros llamamos esta parte? Las 70 semanas. Hace un par de semanas atrás, yo hice un ejercicio bíblico acá en la iglesia sobre las 70 semanas y que tenían que poner las fechas, todo exacto. Y en este ejercicio bíblico también yo les prometí, porque algunos estaban medio confundidos con algunas fechas, entonces yo les dije, ¿sabes qué? Voy a presentar una temática bien clara en cuanto a las 70 semanas para que nosotros podamos tener muy en claro. Si tú no sabes presentar las 70 semanas, hoy es la oportunidad que tú tienes para aprenderla. Para aprender, para anunciar a los demás, porque la profecía de las 2300 tardes y mañanas, esta profecía señala 2 cosas. La obra que Cristo iba a empezar a realizar en el santuario celestial, que es la purificación del santuario celestial, pero también esta profecía fue la que despertó a un pionero, que se llamaba Guillermo Miller. Guillermo Miller llegó en el capítulo 8 de Daniel y cuando él llega en el versículo 14, Guillermo Miller no pudo avanzar más por una razón. Cuando Guillermo Miller empieza a analizar los eventos proféticos y las fechas, Guillermo Miller había en este entonces llegado a la conclusión de que Cristo Jesús iba a volver en un par de años. Y esto fue lo que impresionó, impactó mucho su corazón. Lamentablemente nosotros sabemos, y por la pluma inspirada, que Dios había puesto un velo en sus ojos para que ellos no comprendieran perfectamente la profecía de Daniel 8:14. Y entonces ellos no comprendieron un punto, que era el punto principal para que no hubiera pasado el chasco, que el santuario, no era el planeta, sino que el santuario es lo que está en el cielo. Pero vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8 y el versículo 7. Y 27, perdón. Daniel 8, 27. Y aquí nosotros debemos entender algunos puntos, porque la profecía de las 70 semanas, nosotros encontramos parte de ella en el capítulo 8, y la explicación de la profecía nosotros encontramos en el capítulo 9. Pero para que tengamos las bases de esta profecía, tenemos que analizar primero el capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 27, nos dice así. Yo también fui quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí el asunto del rey,
mas estaba espantado acerca de la visión y no había quien la entendiese. Pregunto, ¿por qué razón es que Daniel se quebranta y se queda espantado? Por ejemplo, si nosotros vamos a este espanto de Daniel aquí, no es un susto, porque quiere cosa más extraña, cosa más rara que la visión del capítulo 7. En el capítulo 7 nosotros encontramos 4 bestias, y estas 4 bestias preguntaron una más rara que la otra, ¿sí o no? Porque encontramos un león con alas de águila, después encontramos un oso que era más alto de un lado con 3 costillas en su boca, después encontramos un leopardo con 4 alas de águila y 4 cabezas, y después encontramos una bestia espantosa y terrible, y ella tenía cuernos y una infinidad de cosas. Entonces, es decir, lo que quebranta a Daniel aquí no es un miedo, no es un susto. ¿Qué es lo que Daniel no logra comprender aquí? La visión, muy bien. Pero esta visión, hay que entender algo. Cuando nosotros hablamos de visión, hay 2 palabras que se utilizan para la palabra visión en hebreo. La primera de ellas es razón. Y la segunda es maré, ¿no? Yo tengo aquí anotado qué significa cada una de ellas. Por ejemplo, la palabra razón se utiliza generalmente cuando Dios se comunica con el profeta, sea a través de sueños o visiones. Entonces la palabra razón es para toda la comunicación que Dios tiene con el profeta. Pero hay otra palabra esta palabra se llama maré. La palabra maré es cuando Dios se comunica con el profeta, pero en esta profecía entra un factor adicional, que es el factor tiempo. Entonces aquí la pregunta que yo les hago es, ¿qué es lo que Daniel no había comprendido en la visión? ¿El razón o el maré? El maré. ¿Qué es entonces? ¿El maré significa qué entonces? El factor tiempo. Esto fue lo que Daniel no comprendió y por esto que Daniel se espanta, se asombra en gran manera y hasta se quebranta, su espíritu se quebranta. ¿Por qué es que el espíritu de Daniel se quebranta aquí? ¿Por qué es que él se pone en una condición depresiva acá? ¿Qué era lo que estaba a punto de cumplirse? La profecía de las 70 semanas que nosotros encontramos en Jeremías, que ahorita vamos a ver. Pero ahora en el versículo 14 de Daniel 8, Daniel escucha a 2 santos, a 2 ángeles, uno hablando con el otro. Y uno hace la pregunta, ¿hasta cuándo va a durar todo esto? Y lo que asombra, lo que espanta a Daniel, es la contestación, es la respuesta del otro santo. Y que dice, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Mira, que Daniel, le pasa lo mismo con Daniel que pasó con Guillermo Miller. Daniel creía que el santuario acá era el santuario terrenal. Lo mismo que pasó con Guillermo Miller. Guillermo Miller creía que la purificación sería el planeta Tierra. Y Daniel lo mismo. Entonces ahora, la profecía de las 70 semanas se está por cumplir. Pero ahora Daniel escucha esas 2300 tardes y mañanas. Es decir, ellos tenían la esperanza de volver a su tierra natal. Ellos tenían la esperanza de volver a la ciudad amada. Y ahora vamos a hacer un ejercicio acá para que nosotros entendamos, para que nos quede claro este punto de razón y maré. Vayamos a Daniel capítulo 8, versículo 15 y 16. Daniel capítulo 8, versículo 15 y el versículo 16, y nos dice así. Y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y buscaba su significado, he aquí uno con apariencia de hombre se puso delante de mí, y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión.
cuando le dice a Gabriel, enséñale a este la visión. ¿Qué está hablando aquí? ¿Razón o maré? ¿Por qué está hablando de la razón? ¿Qué es lo que no entra acá? ¿Qué no entra acá para que se aplique como razón? El tiempo. No entra el factor tiempo. Explícale la visión. No le dice, explícale los tiempos. Entonces aquí nosotros estamos... Y lo mismo, por ejemplo, si nosotros abrimos nuestras Biblias en Daniel capítulo 2, en Daniel capítulo 7, vamos a ver lo mismo, que estos capítulos se tratan únicamente de la razón. La comunicación general, nunca entra un factor tiempo, un factor específico. Ahora veamos Daniel 8, versículo 17, y ahí vas a brincar el 18 y leer el 19, que Daniel capítulo 8, versículo 17 y 19, y nos dice así. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión será para el tiempo del fin. Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Gracias. Perdón, era el 19. Al 19, perdón. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo señalado el fin se cumplirá. Mire que aquí ahora entonces el ángel, Gabriel, le empieza a hablar a Daniel de qué factor aquí ahora. Tiempo, maré. Empieza a hablar de los tiempos. Es para el fin, es para el fin, es para el fin. No es para tus días. Entonces el problema de Daniel aquí, que él se entristece, es que Daniel creía que la visión, toda la visión es para el pueblo judío. Y otro detalle interesante. Mire que Daniel tiene muy en claro el factor día por año. Porque cuando dice 2300 tardes y mañanas, pregunto, ¿Daniel tomó 2300 tardes y mañanas como días literales o días proféticos? ¿Qué ustedes creen? Literales. Si fuera literal, entonces no tendría razón para entristecerse, porque eran unos pares de años. Él había tomado el factor profético. Entonces él mira 2300 años. Y Daniel, nosotros vamos a quedar aquí, ¿cuántas generaciones vamos a quedar como cautivos, como esclavos en Babilonia? Daniel tenía en claro el factor profético acá. Entonces en Números mismo, no vamos a abrir, pero en Números nos habla claramente de día por año en la profecía, ¿no? Pero vamos ahora a abrir en Daniel para que nos quede claro este punto. Daniel 8, versículo 13 y 14. Añadiendo un libro más a Daniel acá. Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14. Entonces vamos ahora a llegar al punto en que Daniel se espanta. Daniel capítulo 8, versículo 13 y 14 nos dice así. Y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. Bien, entonces aquí nosotros entramos en la profecía más larga de la Biblia. No hay ninguna profecía que sea más larga que esta, las 2300 tardes y mañanas. Pero debemos entender, para que nosotros comprendamos perfectamente esta profecía, debemos entender cuándo es que empieza esta profecía. Y hoy, con base en la Biblia, usted y yo vamos a ver cuándo es que empieza la profecía de las 70 semanas. Es más, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, pero empezando, vamos a enfocarnos hoy en las 70 semanas. Pero entonces, para poder entender toda la visión, ¿qué capítulo nosotros debemos estudiar? El capítulo 9. Porque el capítulo 8 simplemente nos menciona la visión, pero no nos explica la visión.
El capítulo 9 es una continuación del capítulo 8 de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 1. Vayamos a Daniel capítulo 9. Y ahora nosotros vamos a ver el versículo 1. Daniel capítulo 9, versículo 1 nos dice así. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, el cual fue puesto por rey sobre el reino de los caldeos. Ok, ¿cuál fue el primer año de Darío? ¿Alguien sabría decirme? Año 538, muy bien. En el año 538 empieza Darío como el rey de los medos y los persas. Entonces aquí vamos guardando todas estas fechas, ¿ok? Año 538. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículo 11 al versículo 12. Jeremías capítulo 25, versículo 11 al 12. Aquí quiero mencionar algo con ustedes acá. Daniel, cuando entonces le he mencionado el tema de la visión de las 2300 tardes y mañanas, pregunto, ¿en el mismo instante le fue revelado a Daniel la profecía? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que al mismo instante ya Daniel se entristeció y ya el ángel viene y le reveló? Pasó tiempo, pasó bastante tiempo. Porque dice que Daniel se entristeció, pero luego después, ¿qué hizo Daniel? Fue a atender el asunto Del rey. del rey. Y entonces, ahora, pero Daniel, él hace algo muy importante acá. Y Daniel empieza a investigar, a analizar, a estudiar el libro del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, entonces ahí Daniel empieza a encontrar mucha luz en cuanto a este tema. Jeremías capítulo 25, versículo 11, 12, que nos dice así. Toda esta tierra será puesta en desolación y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y será que cuando fueren cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y aquella nación por su maldad, dice Jehová, y sobre la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Gracias. Entonces, ya era algo que se había sido profetizado antes de que empezara el cautiverio, antes de que el pueblo fuera llevado como esclavos. El Señor ya le había revelado a Jeremías, y hay un detalle interesante acá porque Dios le revela a Jeremías, Dios le dice, y Jeremías empieza a profetizar. Pregunto, ¿cuántos del pueblo aceptaron lo que Jeremías estaba diciendo? Nadie. ¿Por qué razón es que el pueblo no acepta las profecías, el mensaje que el Señor le había entregado a Jeremías? Porque en el mismo momento que se levanta Jeremías a profetizar, ¿quién se levanta también? Los falsos profetas. ¿Y qué estaban profetizando estos hombres? Que jamás Dios los iba a llevar como esclavos a una nación pagana, porque ellos eran el pueblo elegido de Dios, porque ellos estaban en la santa ciudad, el templo de Dios, la presencia de Dios, el arca del pacto estaba con ellos. Dios no los iba a abandonar, ellos eran el pueblo elegido, el pueblo preferido de Dios. Entonces Jeremías de un lado diciendo, vayámonos a Babilonia, vamos con los babilónicos, no vamos a pelear con ellos, nos entreguemos a los babilónicos. Pero del otro lado, Satanás levanta a sus falsos profetas y empieza a decir, pues no, Jeremías está loco. Y bueno, hasta que encarcelaron a Jeremías, porque el mensaje que estaba predicando Jeremías aquí era un mensaje peligroso. Pero Daniel entonces, cuando él se depara con esto, o sea, ahora qué es lo que Daniel, me imagino yo, que había un conflicto en la mente de Daniel. Porque Daniel dice, mira, Dios profetizó a nuestros padres, profetizó a Jeremías lo que iba a suceder y los años que nosotros estaríamos como esclavos en Babilonia y que luego al término de las 70 semanas, de los 70 años, el Señor nos iba a librar, iba a castigar esta nación, el rey de esta nación, y ahora viene el Señor
Y me muestra que hasta 2300 tardes y mañanas. Y entonces la santa ciudad, el santuario, será restaurado, será purificado. Entonces Daniel no entiende. Hasta que Daniel va avanzando y llega al capítulo 29. Y ahora en el capítulo 29, Daniel encuentra, Jeremías 29, versículo 10 al 14, Daniel ahora aquí encuentra el secreto, lo que ellos deberían hacer para que la promesa de Dios se cumpliera. Jeremías capítulo 29, versículo 10 al versículo 14, y nos dice así. Porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, yo os visitaré y cumpliré sobre vosotros mi buena palabra, para volveros a este lugar, porque yo sé de los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado de vosotros, dice Jehová, y os haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice ser llevados. Miren acá entonces, ¿cuál era el secreto? ¿Qué era lo que el pueblo debería hacer para que Dios pudiera cumplir su promesa? Volver a Dios. ¿Por qué razones que el pueblo es llevado cautivo a Babilonia? Por dos razones. La principal es que el pueblo se había apartado del Señor. El pueblo había entrado en apostasía. Y la segunda fue por la locura del rey, ¿no? Que empieza a mostrar todo el oro y todas las riquezas que tenía la nación. Pero ahora Dios hace un llamado al pueblo, del pueblo volver a Él y humillarse ante Él, confesar sus pecados, romper su corazón ante Dios. Y entonces en este momento Dios iba a cumplir la promesa. Mira, este es uno de mis versículos favoritos en la Biblia, porque dice, yo sé los pensamientos que tengo a vuestro respeto para ustedes. Y no es pensamiento de mal, o sea, lo que Dios hizo acá no fue algo como un Dios déspota, como un Dios tirano, como muchas personas pueden pensar, sino que es un Dios de amor que está reprendiendo a su Hijo. Pero para que Dios pudiera librar a su pueblo, Dios tenía poder para librar, pero Dios quería primeramente que su pueblo, primero, reconociera su condición y el por qué había pasado todo esto. Y el segundo punto, que el pueblo se humillara a Él. Eso es lo que el Señor quería. Que el pueblo escudriñase las Escrituras, las profecías, para entender qué ellos deberían hacer para llegar al libramiento de su pueblo. Eso es lo que el pueblo necesitaba reconocer. De igual manera, para los últimos días, para el libramiento del pueblo de Dios, esto tiene que suceder. El primer paso es que tú y yo reconozcamos cuál es nuestra condición, quién somos nosotros. El segundo paso es humillarnos ante el Señor, humillarnos en oración. Y podemos ver, y aquí vamos a leer ahora, la oración modelo. Volvamos a Daniel capítulo 9, y vamos a leer del versículo 3 al versículo 6. Y aquí nosotros vamos a ver qué es la oración modelo, la oración que sinceramente todos nosotros deberíamos hacer. Tener esta sencillez, esta humildad cuando vayamos a orar al Señor, que es la oración de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 3 al versículo 9, y nos dice así. Y volví mi rostro al Señor Dios, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad,
Hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como sucede en el día de hoy a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Esta que es la oración más sincera que podemos encontrar en la Biblia. Pregunto, ¿qué rebelión había cometido Daniel? ¿Qué pecado había cometido Daniel en la Biblia? Mencióneme. Daniel era pecador, sí era pecador, pero pregunto, ¿qué rebelión, qué pecado abierto él había cometido contra Dios? Ninguno. Pero sin embargo, cuando Daniel ora, ¿quién Daniel pone en primera persona? A él mismo. Señor, nosotros hemos pecado. Nuestro es el pecado, nuestra es la vergüenza. Nosotros fuimos rebeldes, nosotros no escuchamos a los profetas que tú has enviado. Pero lamentablemente, abriendo un paréntesis acá, saliendo un poco de la profecía y haciendo la aplicación local. Lamentablemente, muchas veces cuando nosotros oramos, tenemos la costumbre de decir, no, Señor, porque este pueblo pecó, porque este pueblo es rebelde, porque estos son, y porque esto. Siempre ponemos a los pecadores para allá y nosotros a un lado. Pregunto, ¿será que Dios puede atender a esta oración? Solo en su infinita misericordia. Pero esta oración siquiera debería pasar del techo. Mira que Daniel acá, el pueblo era un pueblo rebelde, un pueblo duro. La Biblia mismo dice que su corazón era como diamante, el profeta, el libro de Zacarías, dice que el corazón de ellos se convirtió como diamante a los mensajes de los profetas. Y Daniel aquí se pone en la condición del pueblo. No, Daniel no dice, Señor, aquellos judíos nominal. Daniel no dice esto. Y lamentablemente, y esto yo no digo con orgullo, no digo con alegría. Y lamentablemente nosotros tenemos esta costumbre. Allá están los nominales, los adventistas de nombre, los adventistas, los 7-Eleven, que van a la iglesia solo a las 11 de la mañana. ¿Sí o no? Hacemos esto. Tenemos este orgullo. Vamos a ser sinceros, hermanos. Tenemos este orgullo, que somos mejor, que nos sentimos mejor que los de la conferencia. ¿Sí o no? Porque somos de sostén propio. Creemos en la Biblia, en el espíritu de profecía. Leemos los escritos de Elena G. de White, tenemos la reforma pro salud, tenemos la reforma de vestimenta, no escuchamos música con batería, no cantamos música con batería, oramos de rodilla, hacemos sermones de 1 hora o más, no predicamos solo 30 minutos. Nuestra sociedad de jóvenes son estudios de la palabra de Dios, no es para venir a jugar. Y todo eso nosotros ponemos como méritos. Somos mejores que los demás. ¿Cómo nos falta aprender de Daniel? Empezando por uno. ¿Okay? Empezando por mí. ¿Cómo nos falta aprender de Daniel? Porque aquí Daniel, y en la Biblia yo encuentro que de todos los que fueron llevados, que estaban en la corte, él y sus compañeros fueron los únicos fieles. Los únicos que no se contaminaron con la alimentación de los babilónicos, que no se contaminaron con la adoración de los babilónicos, que no se inclinaron ante la imagen de la bestia.
hombres fieles, hombres conservadores, hombres reformistas, hombres con poder del Espíritu Santo. Pero yo encuentro hombres humildes y sencillos y que cuando van a orar se ponen en la misma condición del pecador. No tiene un orgullo aquí, no tiene una soberbia. Señor, yo y mis compañeros somos fieles, ¿por qué vamos a pagar por el pecado de los demás? ¿Por qué nos vas a castigar con tantos años si nosotros no nos inclinamos ante la imagen de la bestia? Nosotros no nos contaminamos con la alimentación, nosotros no nos contaminamos con la adoración babilónica. ¿Por qué nos vas a castigar, Señor, si somos fieles a ti? Esa no fue la oración que ha hecho Daniel. Daniel no hace esta oración. Dile, Señor, nosotros pecamos. Nosotros fuimos rebeldes. Nosotros fuimos judíos nominal. Nosotros fuimos 7-Eleven. Esta es la oración que yo encuentro de Daniel aquí. Este es el espíritu sencillo y humilde de Daniel. Y esta es la oración que inclina el oído del Señor. Esta es la oración que el Señor escucha y atiende. Que el Señor responde. Quizás muchas veces mi oración, voy a ponerme acá a mí, no voy a poner a ustedes, me voy a poner a mí. Quizás muchas veces mi oración no es atendida. No es porque el Señor no me quiere atender, es porque yo no sé pedir. Porque quizás yo voy a pedir a Dios como si Dios fuera obligado a atender mi oración. Como si yo tuviera algún mérito para que el Señor me atendiera. Y quizás por esto es que el Señor no atiende mi oración. Quizás es por esto que el Señor no contesta cuando yo le pido. Porque cuando yo oro, yo no oro con esta sencillez y con esta humildad. Sino que quizás cuando yo oro, yo esté orando con un orgullo farisaico, poniéndome mejor que los demás. Y permítame decir, esto no es una crítica para nadie aquí. Esto primeramente es para mí. Es para mí. Que tengo un orgullo farisaico. Esto es primero es para que Él vos habla. Debemos aprender de Daniel. Porque fue el hombre de los profetas de Dios. Fue el hombre que desde su infancia lamentablemente le ha pasado cosas feísimas. Lo colocaron como eunuco. Nunca más volvió a ver sus familiares, a sus padres. Nunca más pudo volver a orar dentro del templo. Nunca más pudo visitar la santa ciudad. Nunca más pudo ver, siquiera sentir el olor, el aroma de su ciudad o de su casa. Pero este hombre se mantuvo fiel y firme al Señor. Y la sierva le dice que en los últimos días el Señor quiere a hombres y mujeres que no se desanimen y que señale el norte como la brújula. Y aunque se desplomen los cielos, el Señor quiere hombres que aunque se desplomen los cielos, se pongan de parte de la verdad y la justicia, pero hombres humildes y sencillos. Porque la sierva del Señor nos dice que las personas que el Señor va a utilizar en los últimos días son hombres y mujeres sencillas y humildes. Y eso es lo que falta a mí. Tú sabes cómo estás. Si te falta a ti o no, yo digo a mí, esto me falta a mí, tener la humildad y la sencillez de Daniel. Y ahora miren, cuando Daniel hace la oración, pregunto, ¿cuánto tiempo tardó para el Señor contestar su oración? Daniel capítulo 9, versículo 24, vamos a ir avanzando sobre esta profecía de las 70 semanas. Daniel capítulo 9, versículo 24 nos dice así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación
y concluir el pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí nosotros tenemos abierta ya la explicación de las 70 semanas. Pero quiero abrir otro paréntesis acá. Cuando Daniel empieza a orar, en este mismo momento, Daniel ni había terminado su oración y el Señor ya estaba mandando un emisario, un mensajero del cielo, para explicar la visión a Daniel. Y la pregunta es, ¿por qué razón el Señor no tardó en contestar la oración de Daniel? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Por qué fue así de pronto? Porque ¿en qué estima Dios tenía a Daniel? Daniel era muy amado, muy querido, muy apreciado por el Señor. Y cuando el Señor escucha esta oración sencilla y que Daniel entiende el mensaje que el Señor había entregado a Jeremías, y que Daniel sigue estos pasos, en este momento la oración de Daniel es contestada. Versículo 25 de Daniel 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Gracias. Entonces la profecía que iba a dar el inicio para las 70 semanas, el decreto. Hubo 3 decretos para que el pueblo volviera a Jerusalén. Pero el decreto que iba a dar el inicio para las 70 semanas, el decreto que iba a dar el inicio para las 70 semanas, debería cumplir algunas normas. Y la principal norma para empezarmos a contar las 70 semanas es que se le iba a entregar la autoridad al pueblo judío. Ellos iban a tener autonomía para juzgar a sus propios ciudadanos. Y vamos a ver cuáles son estos 3 decretos y vamos a ver cuál de estos decretos podemos empezar con las 70 semanas, contar las 70 semanas. Vayamos al libro de Esdras, Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1, Esdras capítulo 1, versículo 2 al versículo 4. Esdras capítulo 1, versículo 2 al 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es Dios, la cual está en Jerusalén. Y cualquiera que hubiere quedado de todos los lugares donde peregrinare, los hombres de su lugar ayúdenle con plata y oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ok, pregunto. Con este decreto aquí entonces podemos empezar a contar las 70 semanas, ¿sí o no? ¿Qué ustedes creen? Todavía no, porque falta el decreto principal. Pero ya aquí fue dado un decreto. Hay un segundo decreto que está en el mismo libro de Esdras. ¿Todos ya tienen el libro de Esdras? Que yo escuchaba que mientras el hermano estaba leyendo, escuchaba algunas hojas. Todos ya tienen, ¿verdad? Esdras capítulo 6. Esdras capítulo 6, versículo 1 al versículo 3. Esdras capítulo 6, versículo 1 al versículo 3 nos dice así. Entonces el rey Darío dio mandamiento y buscaron en la casa de los libros donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el que estaba escrito así:
Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio mandamiento acerca de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, para que fuese edificada la casa, lugar donde se ofrecen sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 70 codos y de 60 codos su anchura. Bien, versículo 13 también ahora, por favor. 13. Sí. Perdón, el 12. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano y lo altere, para destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea hecho prestamente. Ok, el segundo decreto es dado por quién? Darío, ¿verdad? ¿El primero fue dado por quién? Artajerjes. No, el primero fue dado por Ciro. El segundo fue dado por Darío. Pregunto, ¿podemos empezar aquí a contar las 70 semanas? Todavía no, porque no se cumple con el punto principal, que es que el pueblo va a tener autonomía, ¿ok? Vamos entonces al tercer y último decreto y ver si con este decreto entonces podemos empezar a contar las 70 semanas. Y esto entonces es bueno que ustedes anoten estos textos para que así cuando les toque presentar este estudio, ustedes van a tener todos los decretos que fueron dados. Esdras capítulo 7, versículo 25 y 26. Esdras capítulo 7, versículo 25 y 26. Y nos dice así. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no la conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado, o a muerte, o a destierro, o a confiscación de bienes, o a prisión. Muy bien. Este es el tercer decreto dado por quién? Artajerjes Longimanus, ¿verdad? Longimanus se dice. Lee el versículo 7 también, por favor, de Esdras 7. Esdras capítulo 7, versículo 7. Y subieron con él a Jerusalén de los hijos de Israel, y de los sacerdotes y levitas y cantores, y porteros y servidores del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Aquí entonces nos está dando el nombre del emperador o del rey que dio el decreto. Con este decreto podemos entonces empezar a contar las 70 semanas. ¿Por qué? La autoridad, muy bien, porque fue decretado jueces y gobernadores para juzgar al pueblo. Es decir, ahora ellos eran un pueblo libre. Ahora ustedes son libres y pueden empezar a juzgar a su propio pueblo y seguir las leyes de tu Dios. ¿Qué año sucedió esto? ¿En qué año sucedió este decreto? 457, muy bien. En el año 457, entonces, volvamos a Daniel 9. En el año 457, antes de Cristo, Artajerjes, rey de Persia, da el decreto que entonces a partir de este decreto empiezan las 70 semanas. Las 70 semanas entonces empieza en el libro de Esdras capítulo 7. Esdras capítulo 7 es donde se da el decreto para que empiece a contarse las 70 semanas. Daniel capítulo 9, y de nuevo una vez más nosotros vamos a leer el versículo 25. Daniel capítulo 9, versículo 25 nos dice así. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas. La plaza volverá a ser edificada y el muro en tiempos angustiosos. Vamos a hacer una pausa y aquí sí, yo necesito que ustedes pongan mucha atención porque aquí vamos a empezar con números. ¿Cuántos aquí son buenos en matemática?
Entonces aquí nosotros vamos a empezar a mencionar los números y aquí es fácil que nos perdamos, ¿ok? Es muy fácil perderse acá. Lamentablemente yo no tengo el gráfico acá porque con el gráfico sería más fácil para que pudiéramos entender. ¿Cuántas semanas era para la construcción del muro? Perdón, ¿cuántos días? 7 semanas para la construcción del muro. Ok, ¿cuántos años serían estos? 7 por 7, ¿cuánto es? 49, bien. Ya ves que ustedes son buenos en matemática. 49 años fue únicamente para la construcción del muro. Acuérdense que el ángel, él separa las profecías en partes. Estas 7 semanas y después quedan volando ¿cuántas semanas? ¿Cuántas semanas quedan volando? 62 semanas. Entonces, ¿qué? Tenemos 7, después 62. ¿Cuántas semanas ya van acá entonces? 7 más 62. Queda una semana y en esta semana, ¿qué hace el ángel? La parte en 2. Pero vamos a concentrarnos en estas 7 semanas que fueron para la construcción del muro. Pero ¿cómo sería el tiempo de la construcción del muro? En tiempos angustiosos. ¿Por qué tiempos angustiosos? ¿Qué era lo que estaba pasando allá cuando el pueblo empezó a construir el muro? No los dejaba. Con una mano ellos tenían allá los ladrillos y con la otra la espada, tenían que defenderse. Tiempos angustiosos. Nadie quería que ellos construyeran el muro, porque una ciudad que no tiene muros es una ciudad fácil de penetrarse. Entonces deberían construir, pero pregunto, el pueblo fueron 49 años sin detenerse para construir el muro. Pararon varias veces, ¿verdad? ¿Por qué razón el pueblo se paró, detuvo en la construcción del muro? No querían que construyera y muchos empezaron a edificar sus casas. Se preocuparon más por sus hogares. Y entonces empezaron a decorar sus casas, a dejarlas bien bonitas, y la ciudad la dejaron a un lado. Y entonces viene Nehemías y empieza a mirar todo esto, él se espanta, se asusta, y Esdras aquí también, o sea, varios hombres fueron necesarios para motivar al pueblo a construir el muro, porque el pueblo empezó a decir, no, creo que no es la voluntad de Dios, mira cuánta dificultad estamos pasando, cuántos problemas están sucediendo acá, creo que no es el deseo del Señor que construyamos este muro. Y entonces el pueblo empezó a concentrarse en otras cosas, en otros puntos, en vez de la construcción del muro. Quiero hacer una pregunta acá antes de seguir. ¿Ustedes están pudiendo acompañar? ¿Están comprendiendo todo? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Van bien? Ok. Muy bien. Si alguien tiene duda, después puedes acercarse y yo les puedo contestar sin ningún problema. ¿Ok? Daniel capítulo 9, versículo 26. Es la continuación de lo que iba a pasar acá. Daniel capítulo 9, versículo 26. Y nos dice así. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Ok. Ahora aquí vamos a separar, porque aquí van a suceder muchos eventos en estas 62 semanas. Pero más que nada para la parte más final de la semana, de las 62 semanas. ¿Cuáles eran los eventos que iban a tener que suceder primero? Sería el ungimiento del Mesías. ¿En qué año fue esto? ¿Cuántos años tenía Cristo acá? 31 años. Y aquí es un problema que muchos tienen con esta profecía. Porque muchos creen que Cristo nació en el año 1. Cristo no nació en el año 1. Cristo nació aproximadamente en el año 3 o el 4 antes de Cristo. Pero ¿cómo es eso? Sí, acuérdense que los años venían del mayor hacia el menor.
llegaba al cero y empezaba de nuevo, ahora del menor hacia el mayor, y así quedaba en este ciclo. Entonces Cristo nació antes del año cero. Otro punto, no se cuenta el año cero como un año. Entonces llegaba al año, el año 1 y volvía al año 1 de nuevo. No llegaba al año 2, año 3, año 2, año 1, año 0 y año 1. No, llegaba año 1 y de nuevo año 1 y ahí seguía. ¿Ok? Entonces Cristo tenía 31 años de edad, fue bautizado, él fue ungido, bautizado en el año 27. Si tú haces la cuenta y cuentas que Cristo nació antes del año 0, el número va a dar exacto siempre y cuando tú no cuentes el número, el año 0, porque no existe. Si tú haces en la calculadora cuenta el 0. Por eso que sale mal. Para muchos sale mal esto. Y pone el año 26. Para que Cristo tenga 31 años, tenía que ser el año 26. Porque la calculadora va a contar el año 0. ¿Ok? Entonces, tú haces de cabeza, brincando el 0 y ya pasando para el 1, entonces vas a llegar al año 27. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿pero qué otra obra iba a ser el Mesías? Lea de nuevo, por favor, el versículo 26. Y vamos a poner bastante atención porque aquí hay varios puntos varios eventos que se tienen que suceder. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra las asolaciones están determinadas. Ok, fue ya ungido el Mesías príncipe, pero aquí hay otro evento que hay que suceder y que es quitarse la vida. Quitar la vida al Mesías príncipe, ¿verdad? A Cristo. Pero aquí hay un detalle, no por sí mismo. Entonces aquí la profecía nos está señalando a qué año. ¿Qué año fue la muerte de Cristo? 31. En el año 31, entonces ahora vamos a quedar con la última semana, ¿ok? Que es la semana de Cristo, el año de Cristo. ¿Cuántos años son acá esta semana? ¿Cuántos años tiene? 7 años. ¿Ok? Esta semana acá, pero la tenemos que separar, partir a la mitad. 3 años y medio y 3 años y medio, ¿ok? ¿Están conmigo? Muy bien, 3 años y medio. Entonces, del año 27... ponemos 3 años más, ¿a qué año llegamos? 3 años y medio más, ¿a qué año llegamos? Al año 31 y medio, ¿verdad? Al año 31 y medio. En el año 31 y medio, ¿qué sucede? Se quita la vida del Mesías príncipe. Cristo quita la vida. Cristo es muerto, ¿verdad? Después nos queda volando ¿cuántos años? 3 años y medio. ¿Qué sucede en estos 3 años y medio, en el año 34 ahora? ¿Qué sucede allá? ¿El apedreamiento de quién? De Esteban. Muy bien. Entonces aquí nosotros llegamos al año 34. 34 fue el apedreamiento de Esteban. Es decir, que en este momento, ¿qué sucede? ¿Se cumple qué? Las 70 semanas se cumple con el apedreamiento de Esteban. Vayamos al Evangelio de San Lucas. San Lucas capítulo 4. Es más, vamos a hacer lo siguiente, para que el tiempo ya, hoy tenemos muchos eventos. Vamos a brincar Lucas y vayamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. San Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 11, nos dice así.
Y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, subiendo del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendían sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Muy bien. Entonces aquí nosotros estamos viendo el ungimiento. Yo mencioné allá para ganar tiempo, pero bíblicamente ungido es bautismo. ¿Okay? Aquí cuando fue ungido el Mesías es que él fue bautizado por Juan el Bautista en el año 27. Voy a ir avanzando, voy a brincar varios textos acá por la razón del tiempo. Vayamos a San Juan, capítulo 19, versículo 30. San Juan, capítulo 19, versículo 30. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Gracias. Entonces aquí nosotros estamos viendo que cuando Jesús toma el vino, consumado es. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Qué año? Acabamos de mencionar. El año 31, muy bien. Entonces vimos el año 27, el bautismo. El año 31, la muerte de Cristo. Pero ahora aquí, no voy a abrir, no vamos a abrir, pero Pedro, Jesús se acerca a Pedro y le pregunta: Pedro, ¿cuántas veces se debe perdonar? Históricamente, ¿cuántas veces un judío perdonaba? 3 veces. El judío perdonaba 3 veces nomás. La persona tenía 3 oportunidades de perdón. Pero Pedro, como a él siempre le gustaba quedarse bien, ¿qué contesta? Lo dobló, ¿no? Y uno más. 7 veces, ¿verdad? Y ahora Cristo, ¿cómo contesta? 70 veces 7. ¿Cuántos años? 70 veces 7. 490 años. ¿Qué Jesús está tratando de decir aquí? Que 490 años era el tiempo de perdón para los judíos. Y que este tiempo de perdón se estaba llegando a su fin. Es decir, el pueblo judío estaba en su última semana. En su última semana, la semana prácticamente estaba casi dividida. La primera parte de la semana prácticamente casi se cumplió. Lo único que faltaba era cesar el sacrificio. Y quedaban 3 años y medio, volando acá, que era el tiempo que quedaba de misericordia para el pueblo judío. Cuando Jesús dice 70 veces, Jesús está diciendo: Pedro, fueron 490 años de perdón, empezando con el decreto de Artajerjes en el año 450 antes de Cristo. Y ahora viene, y este evento se iba a culminar, se iba a concluir en el año 34 después de Cristo. Ahora un detalle interesante. 2300, tú le vas a restar 490, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto te queda? 1800. Queda 1800. ¿Cuándo es que se terminan las 70 semanas? ¿En qué año? El año 34. ¿Cuánto quedaba para esta profecía para concluirse? ¿Cuántos años quedaban? Quedaban 1810. Quedaban 1800 años para la profecía. Y estos 1800, en el año 34, quedando 1810 años, ¿a qué año nosotros llegamos? 1844. ¿Entendieron? ¿O vuelvo a explicar? Mire, los 490 años que empiezan en 457 antes de Cristo se concluye en el año 34 después de Cristo. Hasta aquí todos vamos bien, ¿verdad?
¿Amén o misericordia? Amén. Muy bien. Llegamos al año 34. Pero ahora, de la profecía de las 2300 tardes y mañanas, quedan 1810 años que tenemos que añadir aquí. Y cuando nosotros añadimos y empezamos a contar del año 34, porque esta porción acá era únicamente para el pueblo judío. El pueblo judío solo entra en la ecuación acá en las 70 semanas. Después de ahí ya no tocaba más solamente el pueblo judío, sino esto pasa para el mundo. Y entonces, el personaje principal aquí es la nación judía. Llega el año 34, se acabó la oportunidad, el perdón, o sea, ellos dejan de ser el pueblo elegido, el pueblo peculiar. Hay salvación para los judíos, como nación elegida no. Pero si un judío se arrepiente, se convierte, acepta al Señor Jesucristo, por supuesto que sí. Pero ellos dejaron de ser el pueblo elegido, el pueblo peculiar y particular que Dios tenía en todo el Antiguo Testamento. Y esto aquí no es un mensaje antisemita. No estoy siendo antisemita acá, sino yo estoy hablando de lo que dice la profecía. Porque después de ahí, ¿a qué mensajero, a qué evangelista el Señor levanta? Después del año 34. A San Pablo. Y Pablo es llamado, ¿cómo es llamado Pablo? El apóstol de los gentiles. Es decir, que ahora la salvación pasó ¿para cuántos? Para todo el mundo. Y ahora podemos entender bien cuando Jesús dijo que él predicaba en parábolas para que los de afuera no comprendiesen y aceptasen. ¿Y qué pasaría si ellos aceptasen? Se salvarían. No es que Cristo estaba en contra de los gentiles, sino que Cristo predicaba en parábolas para que el pueblo judío comprendiera, se convirtiera de sus malos caminos, aceptasen a Él como su Salvador y para ellos iba a haber salvación. Y por eso que el Señor Jesucristo dijo eso, no es que Él estaba en contra, sino que Cristo sabía que quedaba una sola semana para el pueblo judío y que después de ahí en adelante el Evangelio sería predicado más que nada a los gentiles. Y entonces para que este Evangelio pudiera ser predicado a los gentiles, el Señor levanta al apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Pero terminando las 70 semanas, los 490 años, ahora la salvación pasa para todo el mundo. Y ahora de acá, añadiendo estos 1810 años, avanzamos y llegamos a la fecha de 1844, cuando Cristo sale del lugar santo y Cristo pasa al lugar santísimo. Y ahora en 1844, ¿qué mensaje se empieza a proclamar con gran poder? ¿Qué mensaje se empieza a anunciar? Más exactamente el mensaje del primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria. ¿Por qué? Porque la hora de su juicio no llegará, sino que ha llegado. Ya llegó, ya empezó. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, cuando llega la culminación de las 2300 tardes y mañanas, en 1844, para ser más exacto, 22 de octubre de 1844, en este momento Dios levantaría un pueblo y este pueblo anunciaría a toda nación, tribu, lengua y pueblo el advenimiento de Cristo, pero más que nada. Y aquí, eso sí, no voy a hablar como orgullo farisaico ni nada, pero yo desconozco, si hay, que por favor me presenten. Pero la iglesia adventista es la única iglesia que tiene bien en claro las 3 etapas del juicio. Juicio investigador, comprobador y ejecutivo. Yo no, sinceramente, si hay otra, que me presente. Yo no conozco. Pero la iglesia adventista, sus pioneros, predicaban el advenimiento de Cristo, la hora del juicio, pero empezó también a enaltecer ¿qué? La ley de Dios, el cuarto mandamiento en adorar al Creador, porque el cuarto mandamiento me manda ¿hacia dónde? A la creación. Y en la creación yo encuentro el día que el Señor separó. Entonces, al término de las 2300 tardes y luego el santuario sería ¿qué?
purificado. La verdad sería enaltecida. Y Dios levantó un movimiento, un pueblo que al principio se llamaba el movimiento millerita. Pero después el movimiento millerita, con más estudios, se convirtió en el movimiento adventista del séptimo día. Y ese es el surgimiento de la iglesia adventista. Pero lo más importante de todo acá, yo no quiero que tú solo quedes con las fechas. Fechas es importante, es muy importante. Pero lo principal, ¿qué es lo que falta para cumplirse de esta profecía? ¿Cuál es el detalle aquí que falta? Una vez que el sumo sacerdote terminaba la purificación del santuario, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Él salía ¿para qué? Para bendecir al pueblo, para hacer el voto de paz con el pueblo. De esta profecía acá de la purificación, ¿qué es lo único que falta en cumplirse entonces? Que el sumo sacerdote salga del lugar santísimo para venir a bendecir a su pueblo, para llevar a su pueblo con él. Mi querido hermano y mi querida hermana, este evento está está muy cerca de suceder. Cristo está a las puertas. Toda la profecía se ha cumplido. Ningún detalle, el mínimo detalle se ha cumplido de esta profecía. Lo único que falta por cumplirse es la segunda venida de Cristo. Pero ¿sabe lo más triste de todo? Pregunto, ¿el pueblo judío sabía que ellos estaban en su última semana? No sabían. ¿Por qué no sabían? ¿Por qué razón ellos no sabían? ¿Por falta de qué? De conocimiento, del estudio de la palabra. Pregunto, el Israel moderno sabe que está viviendo en horas prestadas. ¿Saben? Sí sabe. Pero la pregunta es, ¿está viviendo como si estuviera en horas prestadas? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y es lamentable eso, hermanos. Así, por eso que la Biblia dice que lo mismo que fue antes es lo mismo que va a suceder, lamentablemente. Lamentablemente, el pueblo no está listo. Pero hay una promesa bonita. ¿Qué fue lo que sucedió en el año 70? La destrucción de Jerusalén. ¿Cuántos cristianos murieron? Ninguno. Ningún cristiano murió. ¿Por qué razón? Porque estaban atentos a las señales que el Señor había dicho. El Señor nos ha dejado muchas señales y yo no voy a generalizar. Estoy seguro que hay muchos acá y hay muchos que están asistiendo que están atentos a las señales, pero lamentablemente hay muchos que no están atentos. Para finalizar, no vamos a abrir, solo voy a mencionar. Mateo 24, ¿de qué nos habla? El sermón profético de Cristo Jesús, ¿verdad? Señales y eventos que van a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Mateo 25, ¿qué nos habla? De las 10 vírgenes. La condición de las 10 vírgenes es nuestra condición. Durmiendo. Y esto acá no es crítica ni nada. ¿Cuántos estamos durmiendo? Todos. Pero hay una diferencia. Hay una minoría que tiene el aceite de sobra. Ahora la pregunta es, ¿esta minoría eres tú? ¿Esta minoría soy yo? Hay que ponernos en cuenta. Hay que ponernos a cuenta, con el Señor. Prepararnos y prepararnos. Porque miren, mis queridos hermanos, lamentablemente todos estamos durmiendo. Pero triste será cuando empiece a suceder los eventos y que tú te despiertes y digas, demasiado tarde, demasiado tarde. Qué triste será esto. Imagínate la angustia de aquellos que estuvieron 30, 40, 50 años dentro de la iglesia, pero fueron 50 años tirados a la basura porque no se prepararon para la segunda venida de Cristo. Ojalá que esto no suceda con nosotros, ojalá, pero lamentablemente la mayoría del pueblo de Dios no está en el movimiento adventista. La mayoría del pueblo de Dios no está dentro
de la iglesia adventista. Y cuando yo digo iglesia adventista es en general. Todos aquellos que aguardan la segunda venida de Cristo y que guardan el sábado. Lamentablemente, la mayoría del pueblo de Dios no se encuentra allí, sino que la mayoría se encuentra afuera. Y cuando empieza a suceder las señales, lo primero que el Señor va a hacer, ¿sabes qué es? Llamar a los de afuera. Y los que están dormidos, los que están tibios, los que están fríos, van a salir. Ojalá, una vez más digo, ojalá que eso no pase a ti ni a mí. Y que podamos estar preparándonos para encontrarnos con nuestro Señor. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo y mi oración. Y los invito a que nos pongamos de rodillas para finalizar con una oración. Gracias te damos, Señor, porque tenemos esta palabra segura, que es la palabra profética que tú nos has dejado. Gracias te damos, Señor, porque hoy tú nos has mostrado que estamos viviendo minutos, segundos regalados. Que lo único que falta por cumplirse de esta profecía es que nuestro sumo sacerdote salga del santuario celestial, del lugar santísimo, y venga a buscar a su pueblo. Pero también, Señor, en esta hora queremos pedir y confesar que todavía nos falta. Y a la vez agradecerte, Señor, porque Cristo todavía no ha concluido su obra. Porque si Cristo concluirá su obra hoy, ahora, quizás pocos de nosotros que estamos aquí nos salvaríamos. Ayúdanos, Señor, a tener en cuenta los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor, a tener en cuenta las señales que fueron profetizadas a 2000 años atrás. Todo esto está cumpliéndose, Señor. Todo esto nos está señalando algo, únicamente algo, que nuestro Señor está a las puertas. Queremos tener las vestiduras para poder participar de la boda del Cordero. Queremos tener la doble porción del aceite del Espíritu Santo para poder soportar la crisis que vendrá. Queremos tener la fe de Daniel, pero también queremos tener la sencillez y la humildad de este grande hombre. Queremos, Señor, estar listos para este encuentro, pero sin ti no podemos. Sin tu ayuda y sin tu poder no podemos, Señor. Y es por esta razón que en esta hora, de una forma especial, Señor, quiero pedir por cada persona que se encuentra aquí en esta mañana. Tú conoces la condición espiritual de cada uno de nosotros. Tú sabes aquellos que están animados, fervientes en la fe, y aquellos que están desanimados, aquellos que ya no tienen más ningún sentimiento, ningún interés, Señor, por la preparación, por el estudio de tu palabra. Y es por esta persona que yo quiero pedir ahora, Señor, que tu Santo Espíritu en este momento lo incomode, que tu Santo Espíritu en este momento lo venga a animar y despertar, Señor. Porque, Señor, ya muy pronto nuestro nombre también pasará en este tribunal, en este juicio. Ayúdanos, Señor. No nos deje desamparados. Que tu Santo Espíritu no nos abandone. Y que vengamos a escuchar y a hacer caso a la voz de tu Santo Espíritu diciendo a nosotros, este es el camino, andad por él. Gracias te damos, Señor, todas estas bendiciones. Te pedimos y agradecemos. En el sagrado y bendito nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.